Entonces, hoy vamos a continuar con lo que nos quedamos. Estábamos viendo a Guillermo de Ockham y sus teorías, que eran dos teorías de la epistemología, de las formas en las que obtenemos el conocimiento. ¿Cuáles eran estas dos teorías de Guillermo de Ockham? A ver, Misraín, ¿cuáles eran esas dos teorías de Guillermo de Ockham? ¿Cómo se llaman? ¿Pasa, Misraín? A ver, Cristal Mejía, ayúdale por favor. A ver si están en clase o todavía no están. ¿O qué ondas? No, profe, sí estoy, nomás que estoy buscando entre las notas que tomé, pero no encuentro. No encuentras, a ver, alguien que le ayude. Una era el nominalismo Nominalismo es una, y la otra navaja de Ockham. la navaja de Ockham. ¿De qué trata el nominalismo? Pues de que las cosas no tienen esencia realmente, solo tienen nombre. Entonces no hay un conocimiento abstracto, sino nominal. O sea, nombramos las cosas, cuando aprendemos les ponemos nombre y así es como podemos conocer las cosas. Y al no poder nombrar algo, entra la navaja, ¿no? Si no lo puedes nombrar, porque no lo puedes percibir con los sentidos, que es lo único que puedes nombrar, lo que percibimos con los sentidos es a lo que le ponemos nombre. Entonces, lo cortamos. Esa es la navaja de Ockham. Entonces, esa es la escuela de empírica en el medievo, al final del medioevo. ¿Por qué no hay más escuelas empiristas en la época medieval? A ver, Julia, ¿por qué crees que no hay más escuelas empiristas en la época medieval? Pues tal vez por presupuesto o algo así. ¿Por presupuesto? O No, porque no había gente interesada en eso. no había gente interesada. Bueno, había poco interés en el empirismo. ¿En qué estaban centrados durante la época medieval? ¿En qué se centraba la filosofía? Iglesia. ¿En la iglesia? No, no estaba centrada en la iglesia. La iglesia era la que hacía filosofía, pero ¿en qué se centraba? ¿De qué investigaban? ¿Qué era lo que estudiaban en la época medieval? A ver, Edgardo, ¿qué era lo que estudiaban en la época medieval? Estudiaban filosofía y matemáticas. Sí, pero ¿qué tipo de filosofía? La filosofía abarca mucho. Mm, ¿Cuál era el objeto de estudio de la filosofía durante el medievo? Ok. Muy lento Google ahora, chicos. El lunes, profe, el lunes. El lunes. Google se pone lento el lunes. Acuérdense que en la filosofía medieval el objeto de estudio principal era Dios. ¿Ok? Su demostración, su forma de existencia y todo lo que tuviera que ver con Dios, eso es lo que estudiaba la filosofía. Por eso es que es hasta el final del medievo que empieza el nominalismo y pues por ende se retoma el empirismo. ¿Ok? Porque si estás estudiando a Dios, no lo puedes estudiar desde este punto de vista, porque Dios no se puede nombrar, porque no se puede conocer de manera empírica. ¿Ok? Por eso es que no había empirismo, o no había esa corriente, no era nada fuerte. Empezando pues por miedo, ¿no? Por miedo de que la iglesia te fuera a quemar vivo por hereje. Empezando por ahí.
hasta pues, que el centro de la investigación era por otro lado. ¿Ok? Entonces, por eso es que tenemos solamente esto. Luego ya viene el empirismo inglés, que ya lo verán ustedes en filosofía más a detalle, con sus exponentes más representativos, como Hume, John Locke, John Stuart Mill y otros que andan por ahí. Pero bueno, ¿qué es lo que nos enseña el empirismo inglés? Este es el tema que vamos a ver hoy. Con acento en la E. Porque si no le ponemos el acento, ¿cómo dice Alfredo? Le falta la L. Ok. Y si no le ponemos el acento aquí, ¿cómo dice? Inglés. 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 Ok. Desabusados ahí cuando escriban inglés. Muy al tiro. Entonces, bueno, vamos a ver entonces aquí que el empirismo inglés puede considerarse como un todo. ¿Ok? Aquí ya el empirismo se homogeniza, se hace uno solo, porque habíamos visto desde el empirismo de los griegos, pues que toman ciertas partes de aquí y de allá y hacen escuelas separadas, pero aquí en el empirismo inglés logran juntarse y ponerse de acuerdo y sentar bases para un paradigma filosófico que sea más sólido. Y juntan el fenomenismo y juntan lo de las impresiones mentales que ya hemos visto anteriormente y juntan todo lo que anteriormente vimos de empirismo aquí, ¿ok? Aunque no están todos de acuerdo, la teoría se homogeniza, ¿no? Y pues desde entonces casi no ha variado. Ok, fíjense bien, no todos estaban, o sea, no todos pensaban exactamente igual. Por ejemplo, John Locke, este camarada, sigue siendo realista. Ok, igual que nosotros. Él cree en una realidad. ¿Sale? Luego tenemos a Berkeley, que es otro de los importantes empiristas de ahí de Reino Unido. Les decimos así porque se le llama empirismo inglés, pero no todos eran ingleses, pero pertenecían a la isla, ¿ok? Ya lo verán ustedes en filosofía. O sea, unos son escoceses, otros son irlandeses, otros son de varias partes de ahí, pero no todos son exactamente ingleses. Decíamos que Berkeley es inmaterialista. Ok, profesa un inmaterialismo. O sea, las cosas no tienen materia realmente, sino que están en nuestra mente, ¿no? Se pasan a la mente. Luego tenemos al fenomenista Hume. Ok, es fenomenista. Entonces va a decir que la realidad está compuesta de diversos fenómenos que por medio de los sentidos podemos imprimir a nuestra mente, ¿no? Estos fenómenos, y entonces podemos comprenderlos. Tenemos a ver, Horacio que va a llegar. Tenemos a Bentham. Ok.
que, bueno, él obtiene sus consecuencias morales del fenomenismo con su aritmética de los placeres. Hoy no lo escribí, según yo se lo he escrito. Benham. Aquí. Aritmética de los placeres. Esto ya lo hemos visto, ¿no? Estas consecuencias de terminar con una... Ay, perdón, traigo un zancudo que me quiere picar desde las 7 de la mañana. Ya lo habíamos visto anteriormente con la filosofía griega, donde terminamos con una moral que nos lleva hacia el placer, pues que los sentidos nos llevan a la verdad y los sentidos nos hacen sentir bien, pues entonces nos lleva a tener una moral donde el placer es lo bueno y entonces podemos hacer todo lo que nos lleve hacia el placer. Entonces vamos hacia la misma consecuencia de los antiguos, ¿no? Tenemos a John Stuart Mill. Vamos a ponerle Mill, que nos elabora una lógica empirista. ¿Ok? Nos da una lógica empirista ya más elaborada. ¿Sale? Ya con presupuestos y premisas, ¿no? Que nos pueden dar respuestas de manera lógica. Y acuérdense que la lógica pues nos da resultados más allá de los hechos, más allá de lo sensible, porque ya por medio de deducciones e inducciones podemos llegar a ciertas verdades. ¿Ok? Bueno, finalmente tenemos a Spencer. También lo vamos a ver ahí en la filosofía empirista, tal vez, o tal vez, no sé en dónde lo podamos ubicar, pero sí lo vamos a ver en una de las clases, creo que es lo vamos a ver en historia y planes de psicología, algo así se llama la materia. Bueno, él es el evolucionista. ¿Ok? Y aunque parecen que estos compas no se ponen de acuerdo, al final los fundamentos del realismo, del inmaterialismo, del fenomenismo, de esta lógica empirista y del evolucionismo, termina en lo mismo. ¿Ok? Que solamente se puede aprender por medio de los sentidos y no hay otra forma. Esto al final es lo que los une, a pesar de que tienen muchas teorías diferentes. ¿De acuerdo? Bueno, ¿cuáles son las bases del empirismo? Uy, perdón, nos faltó uno. Ah, no es cierto. No nos faltó ninguno. Entonces, de todos estos, como les digo, se hace un solo principio o unos solos principios que juegan y valen para todos. Hume es quien hace ese trabajo, el trabajo de juntar todas las teorías y darles cauce. ¿Ok? Hume era un tipo sumamente inteligente. Logró hacerse de fama y fortuna, inclusive desperdiciando la oportunidad de su casa, o sea, porque él venía de una casa, o sea, una casa en donde tenían un nombre, pero no tenían dinero. ¿Sí me entienden? O sea, tenía un apellido importante, pero él era como que el de los parientes pobres. ¿Sale? Es como ser un Pavlovich, pero no de los que tienen dinero, ¿no? De los otros. Algo así. Más o menos para que me entiendan. ¿Ok? Ser un Gándara, pero no pariente del borrego. Algo por el estilo. Entonces,
él tiene la oportunidad de ir a estudiar y su padre lo manda a estudiar derecho a la universidad, pero a él no le gusta el derecho. Él no se ve como un abogado haciendo trámites y esa vida de oficinista no le parece atractiva y al primer año deja la escuela, abandona la escuela y obviamente la beca porque pues, para poder entrar a una escuela en ese tiempo se necesita tener mucho dinero y el apoyo, el soporte de gente importante detrás de ti. Entonces abandona todo y pues su familia lo abandona a él. Y se va a trabajar y obtiene diferentes puestos y viaja por el mundo. Y entonces adquiere diferentes conocimientos y empieza después de fungir con puestos, algunos, como ayudante de los que tienen puestos políticos. Empieza después a escribir su propio pensamiento y su primer libro fue un terrible fracaso, nadie lo leyó, a nadie le importó su libro, pero tiempo después lo retomaron y empezaron a comprarlo. Entonces, así como que un año después de que escribió, empezó a sonar, ¿ok? Es como subir un video a YouTube hoy y que nadie lo ve y un año después empieza a hacerse viral. Algo por el estilo, así le pasó. Entonces, Hume empieza a hacer reflexión tras reflexión hasta que llega y lee todo lo relacionado con el empirismo y da cauce y nos deja estos principios que valen para todo el empirismo, ¿ok? Número 1. Si se fijan, los filósofos tienen una vida más interesante de lo que parece. Primero nos dice, no hay en el espíritu ideas innatas, ni conceptos abstractos. ¿Qué significa innato, Oscar? Algo que no cambia. Lo que no cambia, ¿no? Eso es inmutable. Algo inmovible, algo así era. No. Inmutable era lo que estás diciendo. Innato es. Innato. ¿Qué significa innato? Ay, se me olvidó, profe. Ahora lo tengo. A ver, Que así nació, profe, que así así, nació. y así se va a retirar. Así que así es y así va a ser siempre. No necesariamente, pero sí, que nació con eso. Muy bien, usuarios de Zoom. Entonces, nos dice que no hay ideas preestablecidas con las que ya nacemos, sino que todas las ideas las vamos adquiriendo por medio de las experiencias que vamos viviendo. ¿Ok? No hay ni ideas innatas ni conceptos abstractos. ¿Y a quién se está refiriendo o a quién está atacando con este principio? Pues le está atando duro y a la cabeza a Descartes. ¿Ok? Porque Descartes nos dice que existen ciertas ideas innatas que el ser humano tiene ya desde que nace, con las que crece y desarrolla, y después empieza su reflexión a partir de estas ideas, ¿no? ¿Ya vieron a Descartes, por cierto? ¿Todavía no? Sí, sí. Bueno, No, en los métodos, ¿no? Los métodos filosóficos. Pero es muy poquito lo que ven ahí. Luego lo van a ver más profundamente. Entonces, no hay ideas innatas en el espíritu. Acuérdense, cuando hablamos de espíritu, ¿de qué estamos hablando? De algo no material. ¿De algún material? ¿Los empiristas creen en algo que sea no material? Los empiristas, ¿qué, perdón? ¿Creen que hay algo que sea no material? Pues, No, no, entonces el espíritu no puede ser algo que no es material. Entonces, ¿qué es el espíritu? Para que nos diga que no hay en el espíritu ideas innatas. que ¿De no qué hay está hablando? comprobación del hecho, lo que sea. Perdón. ¿Ok? Espíritu. ¿De qué está hablando cuando dice espíritu? En el ser.
en el ser. ¿Qué es el espíritu, el cual no posee ideas innatas ni conceptos abstractos? ¿Qué es el espíritu? Las personas. La persona, El cerebro. el cerebro, va más por ahí, más por el cerebro. Acuérdense que espíritu viene de la palabra pneuma, ¿ok? Y también se tiene relación con la palabra psique, ¿ok? Que significa alma, mente, ¿ok? Entonces, el espíritu, cuando los empiristas, los idealistas, hablan del espíritu, están hablando de la mente humana. No se les pasa ese detalle. ¿Ok? Entonces, él dice que no hay en la mente humana ni ideas innatas, ni conceptos abstractos, según, como lo decía Descartes, ¿no? Descartes nos hablaba de eso en el discurso del método, de las ideas innatas. Número 2. ¿Sí? Es que tengo una duda porque nosotros nos habían dicho antes en otra materia Ajá. que no existe la mente. Que no existe la O- mente. No, sí, no, no. entonces no. ¿Dónde está la mente? Esa es la pregunta. mm, Pero ellos están hablando del espíritu como el lugar en donde están las ideas. ¿En Ajá. dónde están las ideas? En la mente, En la mente. Pero la mente, ¿dónde está? pues en el cerebro, En alguna parte del cerebro, ¿no? en, en- ¿En dónde? no, pues no me sé los nombres de las partes del cerebro. Ok. ¿Qué fue lo que preguntó? Imagínense que yo quiero sacar el conocimiento de Paola, de lo que vio anoche, ese conocimiento que tiene en su mente. En ¿Puedo- la parte frontal del cerebro está el conocimiento. Ahí está el conocimiento, o sea que si le abro la parte frontal, le puedo extraer el conocimiento. No, pero pues el cerebro está sustituido, ya me confundí. Es que para el materialismo la mente no existe, pues a eso se refiere. Sí, pues porque me estás hablando de materialismo, Es distinto que si hablamos de en materialismo, donde pues todo, no donde está todo dónde tiene un está la lugar. mente. Digo, o sea, si yo quiero sacarle sangre a alguien, pues sé dónde ponerle la aguja y extraerle sangre. No, Ok. pues no es así, es base el conocimiento. Pero el conocimiento, ¿cómo se lo extraigo entonces? Por la práctica, Por la práctica. pues practicando algo, O sea, no mentiras, no es cierto. No, es broma. si yo le quiero sacar algo que no me quiere decir, se lo puedo sacar así como le saco O sea, sangre a alguien. Lo hipnotizas, profe. Me hipnotizo. sí. Es que ahí está la cosa. Unos dicen, no, pues es que la mente no existe. Bueno, y entonces, ¿en dónde está el conocimiento? Pues en el espíritu no está. En el espíritu no está. ¿Y en dónde está entonces? Entonces, muchachos, hay que seguirle estudiando. Profe, Dime. no más. El mundo de las ideas era por Platón. Sí, ¿Quién propuso eso? Platón Ah, es ok. el que tiene la teoría del mundo de las ideas. Sí. Y tal vez, bueno, según Platón, ahí está ubicada en la mente, el espíritu, todo eso. Bueno, Toda la- según Platón, ¿ya vieron a Platón? No, o Ya, sea, en ya parte, están en los poquito. paradigmas, ¿no? No, Sí. tienen que esperarse hasta calmantes, pero no les puedo estar adelantando tanto, porque luego también los puedo confundir más, ¿ok? Porque la teoría platónica pues, del mundo de las ideas no tiene, de realidad tiene bastante poco, ¿no? O sea, ya la verán ustedes. Él sí encuentra un lugar para el conocimiento en un mundo fuera de este mundo, que es el mundo de las ideas, donde están todas las ideas y ahí viven.
y nosotros las bajamos por medio del pensamiento filosófico y del esfuerzo por la reflexión. Pero eso es, o sea, un mundo inmaterial fuera del plano material del ser humano. Los empiristas obviamente estarían en total desacuerdo con esto, porque no hay nada que no esté en la materia, ni ideas innatas, ni conceptos abstractos. ¿Ok? Entonces, el conocimiento se reduce a impresiones sensibles. ¿Ok? Impresiones sensibles, acuérdense de esto siempre. ¿Ok? Y a ideas que son copias de estas impresiones. ¿Sale? Entonces, cuando nosotros llegamos a conocer algo por medio de los sentidos, ya por fin lo tocas, lo ves, lo hueles, se te da una impresión en la mente, en el cerebro, en alguna región del cerebro. Ellos no tenían ni idea de dónde porque no tenían forma de medirlo, ¿ok? Estamos hablando que ellos vivieron en el siglo XVIII. No había ni electricidad, entonces no pueden hacer un electroencefalograma. Entonces, ¿cómo le hacían? Pues decían, por deducción, pues, o sea, el conocimiento, lo tocas, se imprime aquí en tu cerebro y empieza a hacer copias de esas impresiones por medio del habla. Entonces, tú tratas de explicarlo, lo que en tu mente quedó impreso. En el cerebelo, ¿verdad? En alguna región, ellos no sabían dónde. En alguna región del cerebro. Hay uno que estaban Cerebelo se llama. acá en el cerebelo, que es una parte acá abajo, ¿no? Entonces, ellos no sabían eso, ¿no? No sabían, pero ellos decían que se imprimía y tú hacías copias para poder mostrarle a los demás un conocimiento. Así es como puedes llegar a algún conocimiento o alguna forma de transmitir ese conocimiento. ¿Ok? O sea, estas impresiones son imágenes. Se nos acaba la clase, volvemos a entrar a voladita, ¿eh? Nos quedan 10 minutillos ahí. Ok, entonces son imágenes. ¿Sale? Y esas imágenes, perdón, aquí te voy a poner coma. Esas son las imágenes que tenemos en nuestro cerebro, en nuestra mente, cuando pensamos en algo que ya conocemos. Como cuando cierras los ojos y piensas en un pino. Y se te viene una imagen a tu cerebro. Okay. Es una impresión de algo que tú viste. Se genera una imagen en tu espíritu, que en este caso está hablando de tu mente. Número 3. Las cualidades sensibles son subjetivas. Por lo que cada conocimiento va a ser muy complicado de comprobarlo, porque es subjetivo. ¿Ven? Ya sabemos lo que es el subjetivismo, ¿no? Donde cada uno ve las cosas de manera distintas, desde nuestras circunstancias, desde nuestras posibilidades, desde nuestra genética, etc. ¿Ok? Entonces, pues las cualidades sensibles pues, son de cada sujeto. Entonces, número 4, las relaciones, pon un puntito aquí. Las relaciones entre ideas
se reducen a asociaciones. Asociaciones, es cuando las asociaciones. Ok, entonces vamos a se están reduciendo a solamente asociaciones. ¿Eso qué significa? Que puedes asociar dos ideas que ya conociste de manera empírica, ¿no? De manera sensible. Entonces las asocias. Entonces dices, no sé, ves una cholla y luego ves un saguaro y los asocias, ¿no? Son plantas muy similares, son de la misma especie, tienen partes muy similares, se alimentan de la misma forma. Ok, vamos haciendo asociaciones. Así es como vamos generando el conocimiento, según ellos, por medio de las asociaciones. Porque como es subjetivo, pues de alguna forma tenemos que lograr un conocimiento, ¿no? Luego, número 5, los principios primeros, que son muy importantes en el realismo, sobre todo el principio de causalidad, ¿okay? Es el más mencionado, son asociaciones. ¿Okay? Son asociaciones de ideas que se han hecho habituales. O sea, ya los hemos visto tantas veces que ya los vemos como un principio. Pero en realidad solo son asociaciones que se nos han hecho hábito. ¿Qué significa? Que no hay un principio de causalidad. Y este argumento intenta tumbar toda la argumentación de Santo Tomás de Aquino con las pruebas de la existencia de Dios. Al afirmar que no existe un principio de causalidad, se viene abajo todo el sistema de la comprobación lógica de la existencia de Dios. Pero pues el empirismo es lo que intenta, al final de cuentas, derrumbar todo el sistema racionalista, todo el sistema realista, para implementar un sistema cientificista. Más adelante lo logra con el positivismo. Ok, finalmente, número 6, el conocimiento está limitado a los fenómenos y toda la metafísica es imposible. Pues, ¿cómo va a ser posible una metafísica en donde no puedes comprobar nada de manera sensible? No se puede. Todo el conocimiento es el conocimiento de los fenómenos. Es lo que podemos conocer, porque es lo que los sentidos nos arrojan. Y este va a ser el único conocimiento válido para los empiristas. ¿Y qué pasa si no es válido? ¿Qué pasa si no lo puedes comprobar por medio de los sentidos? Pues, navaja de Occam. Lo cortamos. Así de simple. Más adelante, bueno, tenemos el dicho de la navaja de Occam, ¿no? Lo que no puedas nombrar, lo cortas. Más adelante Wittgenstein nos va a venir a decir, más bien el neopositivismo lógico, nos va a venir a decir, de lo que no puedes hablar, es mejor callar. Ya en filosofía del lenguaje. Entonces, si no puedes hablar de metafísica, porque no lo puedes comprobar por medio de los sentidos, entonces la eliminamos. Es una filosofía
que va en contra de la filosofía, si se fijan. ¿Ok? Va en contra de la filosofía. Es algo muy, muy curioso en muchos sentidos. Porque una de las ramas más importantes de la filosofía es la metafísica. ¿Qué es lo que estudia la metafísica? A ver, Evelyn, ¿qué estudia la metafísica? Cervel, ¿qué estudia la metafísica? Lo de la filosofía, profe, pero ¿Qué estudia? La naturaleza estructural La naturaleza estructural de qué?